vectores 2 y MRU. Vamos a ver entonces la teoría. Charito. Muy bien, vamos a ver entonces adición de vectores y movimiento rectilíneo uniforme. Esta es la semana 2. Ahí, como pueden apreciar, tenemos acá un vector que ha sido descompuesto en 3 direcciones, X, Y y Z. Esto lo vamos a explicar más adelantito. Aquí vemos un carrito que está recorriendo, ¿no? A razón de 100 kilómetros por hora. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo es la descomposición rectangular. A ver, tenemos acá el sistema de ejes coordenados, ¿no? X e Y, la abscisa y la ordenada. Acá tenemos un vector, este es el vector A con su raíz encima, como le dije en la clase pasada. La raíz encima significa la magnitud del vector, su dirección y su sentido. Y sin raíz encima significa su magnitud, o sea, su tamaño nada más, ¿ya? O sea, esto es escalar y esto de acá es vectorial. Como han visto en el colegio, para descomponer este vector vamos a trazar paralelas, ¿no? Acá tenemos que está formando un ángulo θ con el semieje positivo de las X. Este ángulo me dice dónde está el vector, o sea, el ángulo me determina su dirección. Aquí vamos a trazar una paralela al eje Y y aquí una paralela al eje X. Entonces tenemos esta componente a su X sin raíz encima significa su magnitud, su módulo, su longitud. Y acá tenemos la componente a su Y. A ver. Muy bien, vamos a completar acá lo que faltaría en esta parte. A ver. Tenemos en este caso las componentes. Acá se van a utilizar dos razones trigonométricas, seno y coseno. A ver. Acá tenemos a su X, ¿no? A su X va a ser igual a la magnitud del vector A multiplicado por el coseno de θ. ¿No? Está pegado al ángulo, ¿sí? Cuando la componente que está pegada al ángulo, ¿no? Su magnitud va a ser la magnitud de A por el coseno de θ. Y la otra componente, ¿no? El módulo, la magnitud, su longitud de la otra componente va a ser el módulo del vector A por el seno de θ. No siempre va a ser coseno que está pegado al ángulo, ¿no? Perdón, no siempre va a ser A coseno en el eje X. Si el ángulo estuviese aquí, este sería coseno y la otra sería seno. Muy bien. Vamos a recordar un poquito de vectores. A ver, si tenemos un vector, a ver, vamos a ver, un vector, por ejemplo, tenemos este vector, supongamos que esté recto de acá, el vector F. Tenemos acá el punto de la cabeza, vamos a ponerle un punto A, punto y coma B en el sistema de ejes coordenados, ¿no? Y ustedes saben calcular un punto en el sistema de ejes coordenados, ¿no? Y acá la cola, digamos que sea el punto C, D. De punto y coma D. Muy bien. El vector F se va a determinar de esta manera. Punto de la cabeza menos punto de la colita. Y esto, acuérdense, lo vamos a utilizar también para resolver un problema, ¿ya? Dos problemas, me parece. Menos C, D. Muy bien. Para restar dos pares ordenados, se van a restar los primeros términos
primeramente, ¿no? También va a ser acá un par ordenado, donde la primera componente va a ser la resta de los dos primeros términos, ¿no? O sea, se restan los primeros términos y a continuación se restan los segundos términos. Vamos a suponer, ¿no?, que aquí multiplicando a por el coseno de teta nos sale que esta componente es igual a 4. Y esta componente de acá que sea igual a 3. Entonces, la longitud de este vector va a ser 4. O sea, acá figuraría 4, ¿no? Y acá 3. Entonces, en este caso vamos a calcular el vector A, ¿no? El vector A, según la teoría, me está diciendo que va a ser punto de la cabeza menos punto de la colita. En este caso, el punto de la cabeza es el punto 4, ¿no?, para la abscisa, ¿está bien? Y 3 para la ordenada, o sea, es el punto 4 punto y coma 3. Y el punto de la colita es el punto 0 punto y coma 0. ¿Sí o no? 0, este representa el 0, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros restamos para calcular el vector A, este sería el ejemplo, ¿no? El ejemplo, esta es la teoría. Para calcular el vector A sería punto de la cabeza, 4 punto y coma 3, menos el punto de la colita, que sería 0 punto y coma 0. Como hemos visto, para restar dos pares ordenados, se van a restar los primeros términos primero, 4, no, menos 0, punto y coma, 3 menos 0. Entonces, vamos a hacerlo por acá. A ver. Entonces, el vector A, ¿no? El vector A así con su raíz encima, va a ser 4 menos 0, 4, y 3 menos 0, 3. Caramba, acá sería 3. Acá no puedo borrar. ¿Ya? 4 punto y coma 3. ¿Está bien? Entonces, cuando el vector, como conclusión podemos sacar acá lo siguiente. Cuando el vector parte del origen de coordenadas, entonces el punto de la cabeza ya me da ¿cómo se llama? El vector, ¿no? Va a ser el vector 4 punto y coma 3. En general, este va a ser el punto de la abscisa, que sería la longitud de AX, ¿no? Sería AX, ¿está bien? AX, punto y coma, ahí. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esto, como acá hemos trazado una paralela al eje Y, entonces si esto mide 3, esto de acá también mide 3. Y acá va a ser 90 grados, ¿no? Entonces, en este triángulo rectángulo vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la longitud del vector A. Acuérdense que la longitud de A se puede poner hacia A o también con un par de barritas verticales, ¿no? Charito. A ver, entonces tenemos que la longitud, el módulo o la magnitud del vector A, así se pone, elevado al cuadrado, utilizando el teorema de Pitágoras, va a ser igual a esa componente elevado al cuadrado, más esta otra componente elevado al cuadrado, ¿no? Esta ahí, está acá, ¿no? ¿Sí o no? Porque estos son paralelos, ¿está bien? Entonces, este cuadradito pasa al otro lado como raíz cuadrada y tenemos que el módulo de un vector va a ser igual a la raíz cuadrada de a sub x al cuadrado más a sub y elevado al cuadrado. ¿Está bien? Que también se puede escribir simplemente como a. Bien. Ahora, para nuestro ejemplo, ¿no? El vector A es el vector 4 punto y coma 3. Este sería a sub x, 4, ¿no? Acá está, a sub x sería 4, ¿no? A sub x en este caso sería 4 y a sub y sería 3, ¿no? Entonces, si queremos calcular el módulo del vector A,
¿no? Con el ejemplo que hemos dado, sería raíz cuadrada de 4 al cuadrado, ¿no? A su x, y a su y vale 3, 3 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto mide esto? Esto va a ser igual a 5, ¿no? Esto va a ser el módulo de A, que también se puede escribir así. Al aplicar la tangente del ángulo teta, a ver, la tangente del ángulo teta, en este caso, va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? En este caso va a ser 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos. ¿Está bien? ¿De qué ángulo la tangente es 3 cuartos? El ángulo sería 37 grados, ¿no? Tangente 37, 3 cuartos. Esto se puede escribir de esta manera en general, ¿no? La tangente que me va a dar, o sea, acuérdense que el ángulo me da la dirección, ¿dónde está el vector? Si el ángulo es más grande, el vector estaría más alejado del semieje positivo. Entonces la tangente de teta va a ser cateto opuesto, sería en general a su y cateto adyacente a su x, ¿no? Bueno, esto se puede poner así, ¿no? La tangente es un arco, perdón, el ángulo teta es un arco cuya tangente es a su y sobre a su x. Esta es una nomenclatura matemática, ¿no? Que también se puede escribir así, ¿no? Ese ángulo va a ser igual a esta es la función inversa, tangente a la menos 1 de a su y sobre a su x. Muy bien, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora, pero por un sentido práctico solamente podemos hacer esto, ¿no? La tangente de este ángulo es igual a 3 cuartos. ¿De qué ángulo su tangente es 3 cuartos? De 37 grados. Bueno, esto que está acá es justamente lo que les he explicado, ¿no? Muy bien, ahí está para que puedan copiar o capturen pantalla. Acá no, Charito, dígame, por favor, ¿en qué le puedo apoyar? Ya, Charito, una pregunta. ¿Ves lo que he escrito en rojo? ¿Cómo? En la pantalla estás viendo, por ejemplo, acá, mira, hay un puntito rojo, ¿lo ves? Ya, dígame. Que he escrito acá, o sea, a ver, voy a escribir acá, vector A, ¿ya? Vector, a ver, ¿ves lo que estoy escribiendo? Clarito. Bien, eso significa sí, profesor, sí sale todo. Continúe con su clase. De los compuestos que ellos tienen composición. Muy bien. Bueno, continuamos. Bueno, acá tenemos el vector que se puede poner como un par ordenado, como les he dicho, ¿no? Esta es la componente en la abscisa y esta es la componente en la ordenada. O sea, en el eje X y en el eje Y, ¿no? La magnitud de la dirección, la magnitud del vector A, ¿no? Que es utilizando el teorema de Pitágoras, que lo hemos visto, le he puesto un ejemplo. Y acá tenemos el ángulo, ¿no? Que me da la dirección. Tangente, ¿no? De a su y sobre a su x, ¿no? Que es lo que hemos visto anteriormente. Y esta es la función inversa, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se descompone un vector en las componentes rectangulares. Ahí tenemos el vector A, ¿no? Este es su módulo, su dirección, el ángulo teta. Perdón, esta es adición de vectores por el método analítico, ¿no? Bueno, en este caso vamos a descomponer. Aquí tenemos el vector a su x, ¿no? A su x. Acuérdense, ya hemos visto que a su x, que viene a ser, a su x viene a ser el módulo de A, ¿no? El módulo de A, como está pegado al ángulo, multiplicado por el coseno de ese ángulo. La otra componente va a ser el módulo del vector, ¿no? Como no está pegado al ángulo
al ángulo θ va a ser por el seno de ese ángulo. Ahora también descomponemos aquí el vector B. Aquí trazamos paralela al eje Y. Ahí tenemos la componente en el eje X. Y acá hemos trazado otra paralela al eje X, ¿no? Y tenemos la componente que está acá en el eje Y. Nuevamente, ¿no? Nuevamente podemos decir, esta componente de aquí, ¿no? Va a ser igual al módulo del vector B, o sea, la longitud de B, a la magnitud de B, como está pegado al ángulo, por el coseno de ese ángulo. Y aquí la componente en el eje Y va a ser el módulo de B, como no está pegado al ángulo alfa, multiplicado por el seno de ese ángulo. ¿Está bien? Ahora calculamos la resultante en el eje X, ¿no? Vamos a hacerlo por acá. La resultante en el eje X va a ser, a ver, solamente vemos el eje X, tenemos dos vectores, para la derecha positivo y para la izquierda negativo, o sea, A coseno de θ menos B coseno de alfa. Y aparte calculamos la resultante en el eje Y, ¿no? Que va a ser para arriba positivo y para abajo negativo, ¿no? A seno de θ menos B seno de alfa. Muy bien. Bien, eso lo han hecho acá. A ver. Ahí tenemos R de X, A coseno de θ, B coseno de alfa. Y R de Y, A seno de θ, B seno de alfa, ¿no? Ahora el vector resultante también se puede poner como un par ordenado, ¿no? Aquí está hallando el módulo de la resultante aplicando Pitágoras, ¿no? Y digamos que esta componente R de X sea positiva, entonces tenemos aquí R de X hacia la derecha, la parte positiva de la abscisa. Si R de Y es negativo, entonces se va a poner hacia abajo, ¿no? Ahí está, ¿no? R de Y, ¿correcto? Muy bien, entonces acá tenemos la resultante que se calcula, mejor dicho, la longitud de la resultante, ¿no? Sin rayita, el módulo, la magnitud, se calcula aplicando el teorema de Pitágoras. Bueno, en este caso la dirección del vector sería este ángulo, pero se toma a partir de todo este ángulo de acá, ¿ah? O sea, 360, una vez que calculan Y, ¿no? Ustedes van a tomar todo este ángulo, ¿no? El ángulo, la dirección se toma a partir del semieje positivo de las X. O sea, esta dirección va a ser un ángulo, ¿no? Mayor de 270 grados, ¿no? O sea, una vez que calculan este ángulo, simplemente a 360, que viene a ser toda la vuelta, le restan este ángulo. Muy bien. Vamos a ver ahora los conceptos básicos de cinemática. El movimiento es un cambio de posición. Acá estamos viendo, por ejemplo, cómo hay dos observadores, ¿no? El observador que está acá afuera está O, el sistema de referencia O, y si pueden ver la figurita, acá tenemos el observador dentro del tren, de un vagón del tren, ¿no? Evidentemente, el que está dentro del vagón del tren va a ver que esa caja amarilla que se está moviendo hacia la derecha, ¿no? Se va a mover más lento. La persona que está acá afuera lo ve que se mueve mucho más rápido, ¿no? O sea, todo depende del punto donde se mire, ¿no? Si nosotros miramos, por ejemplo, a la Tierra, supongamos que acá tenemos la Tierra y acá tenemos la Luna. Este puntito negrito va a ser la Luna, ¿está bien? Entonces, si nosotros utilizamos este punto de referencia a la Tierra, vamos a ver que la Luna realiza pues un movimiento circular, aproximadamente circular, ¿no? Pero si nosotros miramos
a la luna respecto del sol. Acá tenemos el sol, a ver. Acá tenemos a la Tierra, que da la vuelta al sol. Y la luna lo vamos a ver como, ¿no? Esta es la Tierra, ojo, esta es la Tierra. Este puntito es la luna. Como la Tierra se está moviendo, la luna da la vuelta a la Tierra y ahí daría una vuelta, ¿no? Acá daría otra vuelta y así, ¿no? O sea, si nosotros vemos a la luna respecto del sol, este es el punto de referencia, el sol, entonces vamos a ver que la luna realiza una trayectoria ondulante. O sea, dependiendo del punto de referencia, el movimiento ha cambiado, como pueden ver. ¿Ya? Todo depende del punto de referencia. Un sistema de referencia es un sistema de coordenadas asociado a un observador u objeto. Sirve como herramienta para simular el movimiento de un objeto o describir un evento. Acá tenemos el observador, este es el punto de referencia, y acá tenemos el vector posición. Si este evento estuviese más cerca, evidentemente el vector posición sería más pequeño. Si estuviese más lejos, el vector posición sería más grande. Si tenemos la coordenada del espacio X, Y y Z, como decir largo, ancho y altura, entonces las coordenadas de este vector van a ser X, Y, Z. Muy bien, aquí vamos a ver el desplazamiento. Pero como pueden apreciar acá el observador, ¿no? La persona, el observador va a ver un movimiento rectilíneo. Y aquí hay que distinguir dos cosas bien claras, ¿no? El movimiento rectilíneo del movimiento en general. Acá vemos el observador, este que está en el punto O, está viendo un auto. El auto está partiendo de esta posición, que viene a ser la posición inicial, ¿no? Vamos a poner acá posición inicial. O ahí nomás. Ya, X sub 0 viene a ser la posición inicial. Y el auto se va a mover hacia la derecha. Acá está, posición inicial. En el tiempo t sub 0, ¿no? Perdón, t inicial dice acá. Vamos a suponer que se mueva hasta esta posición final, pero acá no se le pone el subíndice F, ¿no? La posición final, acá en la pre, en realidad debería ser así, ¿no? Debería ser así, posición final, con una F acá abajo. Pero acá se le borra la F y se le pone X nada más, ¿ya? A veces lo pone, a veces no lo ponen, pero en los libros también está así, ¿ya? Muy bien. El vector que une el punto, ¿no? O sea, el desplazamiento es una cantidad vectorial cuyo vector que la representa, escuchen bien, va a unir el punto inicial con el punto final. En este caso, como pueden ver, ¿no? Es esta flecha roja. Este es el vector de desplazamiento. Y se va a poner como D minúscula, sin ninguna rayita, aunque acá a veces no le ponen la rayita encima, ¿no? Supongamos que no le ponen la rayita encima, pero cuando no le pongan la rayita encima, supongamos que esto es 5 metros, por decir, ¿no? La longitud que vendría a ser de acá para acá, ¿ya? De acá para acá. Esto viene a ser la magnitud, ¿no? La magnitud del vector desplazamiento, ¿ya? Este es el vector de desplazamiento. Entonces, si no le ponen la rayita encima, ¿no? Digamos que la magnitud del vector de desplazamiento es 5 metros. Ahí está. Esta es la magnitud, ¿ya? La magnitud, el módulo, el tamaño. El vector de desplazamiento, ¿no? Sería, para expresar que es vector, aquí cuando es
Cuando está en el eje X, mejor dicho, en esta dirección de la axisa, ¿no? Le van a poner más para la derecha. Si se ha movido para la derecha, si la cabeza está hacia la derecha, le van a poner más 5 metros. Ya este signo me da la dirección y el sentido, ¿no? Ahora, a veces no le ponen la raíz encima, pero te das cuenta de que es un vector porque le van a poner el signo más. Si fuese para la izquierda sería negativo, o sea, le ponen el signo más o el signo menos. Estrictamente hablando, deben ponerle su raíz encima, como acá, ¿no? Aquí en la figurita está bien hecho. Muy bien. Acá también hay una situación, ¿no? Aquí, por ejemplo, no le han puesto la raíz encima. ¿Te das cuenta? O sea, deben ponerle su raíz encima, ¿no? Esto debería ser así. Porque esto solamente es la magnitud, ¿no? La magnitud. Vectorialmente, ¿no? Vectorialmente acá sería, el vector de desplazamiento sería la resta del punto final menos el punto inicial, como hemos visto anteriormente, el punto de la cabeza menos punto de la colita. En este caso tenemos solamente una componente, ¿no? X final menos X inicial, ¿no? Final menos inicial. Punto de la cabeza menos punto de la colita. Vamos a definir acá la velocidad media. A ver. Dice, es una cantidad vectorial que indica el cambio de posición de un objeto en un intervalo de tiempo. La velocidad media es el cambio de posición, ¿no? Entre el intervalo de tiempo, ¿no? El intervalo de tiempo es, por ejemplo, un delta de tiempo, también se le llama el intervalo de tiempo, ¿no? O sea, un delta de tiempo. ¿Qué significa? Cuando nosotros decimos un tiempo, en realidad no estamos refiriendo a un intervalo de tiempo. Por ejemplo, si entraste, la clase comienza a las 8 de la mañana, si entraste a la computadora a las 10 de la mañana, ¿no? Te has demorado 10 minutos. Ese intervalo de tiempo sería 10 minutos. ¿Cómo lo has hallado? Bueno, restando 8 y 10 menos 8. O sea, va a ser tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Tiempo final menos tiempo inicial. Pero acá no le ponen la F, como les digo, ¿no? Entonces, todo tiempo viene a ser un intervalo de tiempo que sería tiempo final menos tiempo inicial. El cambio de posición es el vector de desplazamiento, ¿no? Como les digo acá, deben poner a su raíz encima, ¿no? En general, entonces, la velocidad media vendría a ser la relación entre el vector de desplazamiento y el intervalo de tiempo respectivo. ¿Está bien? Acá dice x menos x sub 0, pero esto solamente es para el movimiento rectilíneo. Para cualquier movimiento, ¿no? Para cualquier movimiento, escúcheme bien, para cualquier movimiento, tenemos que la velocidad media, ¿no? Viene a ser, estrictamente hablando, con su raíz encima, el vector de desplazamiento, como le estaba diciendo, entre el intervalo de tiempo. No, porque no siempre el móvil se va a mover rectilíneamente. Bueno, acá sí vamos a ver solamente movimiento rectilíneo, ¿no? Pero el móvil se puede mover para cualquier sitio, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿eh? Las unidades van a ser metros por segundo en el sistema internacional, ¿no? El vector de desplazamiento, su módulo se mide en metros y el tiempo ya saben que se mide en segundos. Aquí hay una cosita muy importante, ¿no? La distancia. En realidad esto viene a ser distancia recorrida o recorrido. Vamos a ponerle acá, ¿ya? Recorrido.
y lo vamos a llamar E, recorrido, para no confundirse con el módulo del vector desplazamiento, que sería este de acá, como hemos visto, ¿no? Acá. ¿No? Acá tenemos el vector desplazamiento y D viene a ser su longitud, su magnitud, su módulo, ¿no? Entonces, para no confundir con esta D, le vamos a llamar recorrido, o también se le llama distancia recorrida. Distancia recorrida, ¿correcto? Que sería lo más apropiado para no cometer errores. Dice cantidad escalada que indica la longitud del recorrido de un objeto, ¿ya? Entonces, acuérdense, a esta longitud de la trayectoria lo vamos a llamar E. Entonces, esto va a ser igual a E, ¿no? E que viene a ser el recorrido, la longitud de la trayectoria, ¿no? Porque, como les digo, no siempre el móvil se va a mover rectilíneamente. De repente se mueve así, mira, ve acá. Ve acá ha hecho una S, ¿no? Como una especie de S. Esta es la trayectoria, la línea roja es la trayectoria, ¿no? Pero el desplazamiento es este de acá, ¿no? El vector azul, que une, como hemos visto, el punto inicial con el punto final. Este es el vector de desplazamiento. Entonces, acá, a ver, antes de una sola dirección, ¿ya? Entonces vamos a recordar que esa línea roja viene a ser el recorrido. Acá le han puesto distancia D mayúscula, ¿no? Pero como les digo, para no confundirnos, esto de acá nosotros lo vamos a llamar recorrido, ¿está bien? Lo que realmente ha recorrido el móvil, ¿no? Lo que realmente ha recorrido la persona o el objeto que se está moviendo, ¿está bien? Este es el recorrido. Puede estar en metros o en kilómetros, ¿está bien? Y esto de acá, el vector azul, viene a ser el vector desplazamiento. Y su tamaño, su magnitud, su módulo, viene a ser simplemente D, ¿no? D, de aquí para acá, lo que mide el vector de desplazamiento. Físicamente hablando, el móvil se ha desplazado por acá, físicamente hablando, ¿no? Pero realmente lo que ha recorrido es la línea roja, ¿no? Ahora acá dice para el movimiento rectilíneo en una sola dirección, ¿no? Tenemos de que la distancia es igual a el módulo del vector de desplazamiento. Acá se han olvidado de poner su raíz encima, ¿no? O lo que estamos viendo, el recorrido es igual a D, ¿no? Que viene a ser el módulo del vector de desplazamiento. Esto sí es que se mueve en horizontalmente nada más, ¿no? Porque es lo que vamos a ver, ¿está bien? Por ejemplo acá, ¿no? A ver. Aquí se está moviendo horizontalmente, aquí, de este punto, el auto se ha movido de este punto a este punto. Entonces tenemos acá que esto va uniendo para ver lo que realmente ha recorrido el móvil, el recorrido, ¿no? El recorrido, distancia recorrida sería esto de acá, lo que ha recorrido, bueno, ¿sí o no? Este sería el recorrido, también el movimiento rectilíneo, que va a ser igual a lo que mide el vector de desplazamiento. Este es el vector de desplazamiento, el vector rojo, ¿no? En este caso particular, el recorrido, pues el recorrido es igual a el módulo del vector de desplazamiento. Que viene a ser, pues, bueno, aquí me olvidé poner también la raíz encima, así, exactamente así debería ser, ¿no? Su magnitud, su módulo sería simplemente restando punto final, ¿no? Menos punto inicial. Este es vectorial, módulo, dirección y sentido, y este es solamente su tamaño. Eso es lo que han hecho acá, ¿no?
para una sola dirección. Entonces le dio, o sea, el movimiento rectilíneo, ¿no? Ahora, la rapidez media, ¿no? No la velocidad media, sino la rapidez media, es una cantidad escalar, dice, ¿no? Que indica la distancia recorrida por un objeto en un intervalo de tiempo. Ahí están viendo el carrito cómo se mueve, ¿no? A ver, entonces aquí también hay que ver, en general, la rapidez, ¿no? La rapidez, a ver, ¿por qué se dice rapidez? Bueno, es una cantidad escalar, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que este móvil, que están viendo ustedes, este móvil medio naranjita, que se está moviendo hacia la derecha, digo, bueno, se está moviendo a razón de 2 metros por segundo, por decir algo, ¿no? ¿Está bien? Esto viene a ser la rapidez. El valor de la velocidad, ¿no? ¿Está bien? Si yo quiero expresar, ¿no? Hacia dónde se mueve, ¿no? Digo, se está moviendo horizontalmente hacia la derecha, entonces le pongo más 2 metros por segundo. Esto ya es velocidad. ¿Por qué? Porque estamos expresando su valor y su dirección con el más, ¿no? Horizontal hacia la derecha. ¿Está bien? Entonces está moviendo horizontalmente hacia la derecha. Si se mueve horizontalmente pero hacia la izquierda sería con signo negativo. ¿Está bien? Esto es velocidad. Sin signo me va a dar su magnitud. ¿Está bien? Esto se le llama rapidez. Entonces, aquí nosotros estamos cambiando la distancia por recorrido, ¿no? Entonces vamos a poner que la rapidez media, ¿no? Viene a ser una cantidad escalar, ¿no? Y viene a ser el recorrido, ojo para no confundirnos, recorrido sobre el intervalo de tiempo, ¿no? Entonces vamos a utilizar E, que es el recorrido en el intervalo de tiempo. Así nosotros vamos a calcular la rapidez media. La rapidez media, ¿entendió? Lo que realmente ha recorrido el móvil. Acá nos podemos dar cuenta mejor. A ver, acá tenemos el punto de referencia O, el observador. Esta es la posición inicial. Este es el vector que me va a indicar dónde está el móvil inicial, dónde estaba el móvil inicialmente. El móvil se va a mover, ¿no? Se va a mover hacia arriba, pero tenemos ahí el vector posición final, no le ponen la F. Y esto de acá sería ¿se acuerdan que el vector diferencia, ¿no? La cabeza apunta al minuendo, va a ser vector posición final menos vector posición inicial, R menos R sub 0. A ver, entonces, el vector desplazamiento es el vector posición final menos el vector posición inicial. Punto de la cabeza menos punto de la colita, ¿no? Muy bien. A ver. Entonces la velocidad media viene a ser este vector, ¿no? Que sería punto final menos punto inicial. Entra en el intervalo de tiempo. La rapidez media, ojo, para que no se confundan acá, ¿no? Esto de acá solo se cumple para el movimiento rectilíneo. Para otro movimiento, para cualquier movimiento, tenemos de que hemos definido que la rapidez es lo que realmente se mueve, ¿no? Y lo que realmente se mueve sería esto, ¿sí o no? La línea punteada negra, ¿está bien? Todo esto que viene a ser el recorrido, ¿no? Lo que realmente ha recorrido, ¿está bien? Todo esto de acá sería el recorrido. Entonces la rapidez media viene a ser el recorrido entre el tiempo. Nada más.
¿no? Esto es para cualquier movimiento. Vamos a poner acá para cualquier movimiento. Correcto, se va a cumplir esto de acá. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a utilizar. ¿Ah? Pues vamos a ver en los problemitas. Muy bien. Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme, como pueden apreciar, el móvil va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Esa es la teoría que hemos aprendido en el colegio, ¿no? Aquí, como pueden apreciar, está ahí el carrito. Vamos a poner por acá. El carrito se está moviendo, ¿no? Esta distancia en este tiempo, ¿correcto? Ya sabemos que uniendo, por ejemplo, en este intervalo, a ver, en este primer intervalo, uniendo el punto inicial con el punto final, tenemos que el vector de desplazamiento, ¿no? Y acá tenemos su módulo, ¿no? Pero esto de aquí, lo que realmente ha recorrido el móvil viene a ser ¿qué cosa? El recorrido, ¿no? Y como le decía, en el movimiento rectilíneo, el recorrido es igual al módulo del vector de desplazamiento. D, ¿no? Ese recorrido. ¿Está bien? Esto de aquí solamente es para el movimiento rectilíneo, les dije, ¿no? Punto final menos punto inicial entre el intervalo de tiempo. Entonces, la rapidez, ¿no? Media viene a ser el recorrido, que sería como E es igual a D, ya no le pongo E, sino le voy a poner como en el colegio, ¿no? D sobre T. Despejando la distancia, va a ser velocidad por el tiempo, y despejando el tiempo, va a ser la distancia sobre la rapidez. ¿Eh? Bueno, esta formulita la vamos a explicar más cómodamente con este ejemplo, ¿no? Acá tenemos un sistema de coordenados y acá tenemos una persona que está ¿no? Acá cómodamente está la persona, ¿está bien? Este es el origen de coordenadas y acá está en una posición inicial, ¿no? Posición inicial. De acá para acá hay una longitud. La persona de repente comienza a caminar por algún motivo, ¿no? Y llega a esta otra posición. ¿Está bien? Llega a esta otra posición, ¿no? Aquí vamos a decir, está en la posición final, ¿no? Que acá no le ponen la F, solamente le ponen X. Y acá tenemos, pues, de acá para acá, la longitud final, ¿no? Entonces el móvil, en este caso la persona, recorre una distancia D. De aquí para acá, ¿no? Ha recorrido con una cierta rapidez y se ha demorado un cierto tiempo, ¿está bien? Entonces, tenemos que la posición final, ¿no? Como puedes apreciar, viene a ser la suma de este segmento que representa la posición inicial más la distancia, ¿no? Este segmento más este segmento me da la posición final. Pero la distancia hemos visto, ¿no? En las formulitas que es velocidad por el tiempo. Entonces tenemos posición final, va a ser igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo, que va a ser la ecuación de la posición, ¿no? Bueno, este tiempo es un delta de tiempo, que se puede poner también así, T final menos T inicial, como hemos visto. Todo tiempo es un delta de tiempo, ¿no? Un intervalo de tiempo. Estrictamente hablando, ¿no? Esto tendría que ser así, posición final, ¿no? Posición inicial más velocidad por el tiempo, ¿no? Con su rayita encima. La gráfica de esta ecuación, como t está elevado a la 1, es una recta. ¿No? Eso es importante para la gráfica del MRU.
Vamos a ver a continuación algo muy importante como son las gráficas, ¿no? Acá tenemos dos gráficas. A ver, vamos a ver. A ver, acá tenemos la posición, ¿no? Acá tenemos en el eje de las abscisas el tiempo. El tiempo que se mide en segundos. Y acá la posición que viene a ser X, digamos, en metros, ¿no? Analizando la gráfica, acá vemos que el móvil está partiendo de esta posición inicial, ¿no? Si acá tenemos esto, el eje X acá, el eje X, el móvil está partiendo de acá de una cierta posición inicial. Este es el origen de los ejes, el origen de coordenadas, que sería este punto O. Entonces decimos el móvil está partiendo de aquí. Y está yendo, ha llegado en este punto hasta esta posición final. Evidentemente, vemos que la gráfica me dice que el móvil, ¿no? Como pueden apreciar, se está alejando del origen de coordenadas, ¿sí o no? ¿Está bien? Se está alejando del origen de coordenadas. Es decir, está yendo para la derecha. Entonces la velocidad se va a considerar positiva. De X a X sub 0 o de X sub 0 a X ha recorrido una cierta distancia, ¿no? Para allá paralela, esa será la distancia. Y de 0 a T, acá hay un cierto tiempo, ¿no? Si nosotros calculamos la tangente de ese ángulo, va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero distancia sobre tiempo que viene a ser velocidad, ¿no? Entonces, si la gráfica es así, ¿no? Como pueden apreciar, así, entonces la tangente de esa pendiente me da la más velocidad, porque el móvil está yendo para la derecha. Vamos a explicar cuando va para la izquierda. A ver. A ver, acá tenemos el móvil que está yendo para la izquierda, ¿no? Acá tenemos el tiempo en segundos y acá tenemos la posición en metros. Este es el origen de coordenadas, ¿no? 0. El móvil está partiendo de esta posición inicial. Aquí sería la posición inicial. Aquí estaría el móvil, ¿no? Perdón. Me equivoqué. A ver. Esto es así. Está mal acá, está mal escrito, ¿ya? Esta es la posición inicial, porque de aquí está partiendo la gráfica, mira. ¿Está bien? De aquí está partiendo la gráfica. Entonces, este gráfico no lo tomen en cuenta. Ya acá lo puedo borrar. Ya, vamos a poner, ¿ya? Supongamos que esta sea una recta, ¿ya? Acá tenemos la posición inicial, el origen de coordenadas, que sería este punto de acá, ¿no? Y el móvil está partiendo de una cierta posición, ¿entendido? Que viene a ser la posición inicial, más alejado del origen, pues, ¿no? Acá. El móvil acá está yendo para la derecha. Perdón, para la izquierda. ¿Por qué razón? Como puedes apreciar, para este punto de la gráfica, el móvil está más cerca del origen de coordenada. Para este punto, está más cerca aún. O sea, se está acercando al origen de coordenada. Y para la izquierda, la velocidad se considera negativa. Entonces, de X sub 0 ha ido con respecto a un cierto tiempo a una posición final. O sea, el móvil ha ido de acá para acá, así. ¿Está bien? Demorándose en un intervalo de tiempo t, ¿no? Está acá. Ha recorrido pues una cierta distancia, ¿no? De X sub 0 a X, final, ¿no? Entonces, de inicial acá al final hay una cierta distancia. De 0 a t, acá hay un cierto tiempo. La tangente de la pendiente en este caso va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero en este caso se va a considerar negativo, ¿está bien? Distancia sobre tiempo viene a ser la velocidad,
menos velocidad. ¿Por qué razón? Porque está yendo para la izquierda. ¿Eh? Muy bien, entonces esto no lo considera, ¿ya? Este gráfico de acá. Entonces, si la gráfica es así, el móvil está yendo para la izquierda. ¿Eh? Las gráficas hay que llevarlas a la realidad para poderlas resolver más fácilmente. Muy bien. Aquí tenemos en la gráfica velocidad versus el tiempo, ¿no? En este caso el tiempo debe estar en segundos y la velocidad debe estar en metros por segundo, ¿no? A ver, como en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Que la velocidad es constante, correcto, la velocidad es constante, entonces la gráfica va a ser una resta. ¿Sí? Tenemos en este caso, vamos a demostrar que esta área es equivalente a la distancia recorrida o al recorrido, ¿no? A ver, sabemos de que la distancia, ¿no? La formulita de la distancia es velocidad por el tiempo, ¿no? ¿Está bien? En la gráfica tenemos de que el área, ¿no? El área de este rectángulo va a ser largo, que sería esto de acá, ¿no? Que vale ¿cuánto? B. Por el ancho, que sería esto de acá, que es E. Entonces, de acá concluimos de que el área, ¿no? El área es equivalente a que a la distancia recorrida, ¿no? Porque estamos viendo solamente el movimiento rectilíneo. Ya hemos dicho que el movimiento rectilíneo, ¿no? El recorrido lo vamos a llamar D, E. E que es igual a D, ¿no? El recorrido que es igual a D, que es el módulo del vector de desplazamiento. Muy bien, para terminar vamos a ver la velocidad relativa. A ver, vamos a verlo con un ejemplo, ¿ya? Bien, la velocidad relativa de A con respecto a B se escribe así: velocidad relativa de A con respecto a B. Va a ser una resta, ¿eh? Vamos a ver estrictamente hablando con su rayita encima. Simplemente vas a restar velocidad de A menos velocidad de B. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Este móvil, por ejemplo, está yendo hacia la derecha. Vamos a suponer, ¿no? Que tenga una velocidad de más 9 metros por segundo. Acuérdate que esto es en forma vectorial, ¿no? El signo más indica que se está moviendo horizontalmente para la derecha. Y acá este móvil que se mueve con una velocidad de 7 metros por segundo. Entonces, como estamos viendo acá, la velocidad relativa de A con respecto a B viene a ser B sub A menos B sub D. A ver. La velocidad de A es 9, ¿no? La velocidad de B es 7. Entonces tenemos que la velocidad relativa de A con respecto a B va a ser 2 metros por segundo, más 2 metros por segundo. Ahora vamos a ver cuál es la interpretación. Velocidad relativa de A con respecto a B, ¿no? Es 2 metros por segundo. Entonces, es la velocidad con que B, ¿no? Considerado que está en un sistema de referencia que no se mueve, consideramos que no se mueve, observa que A se le acerca, pero se le está acercando a razón de 2 metros por segundo. Claro, B se aleja 7 metros por cada segundo. A, ¿no? Se acerca a 9 metros por segundo. Entonces, B está viendo de que A se está acercando a razón de 2 metros por cada segundo. Eso significa la velocidad relativa. Se considera B como si fuese el sistema de referencia, ¿no? ¿Está bien? Si tuviese velocidad cero, decimos, pues, bueno, A se está acercando a 9 metros por segundo. Pero mientras este en un segundo se acerca a 9 metros, B se aleja 7 metros. Entonces, A se está acercando a razón de 2 metros por segundo.
Eso significa la velocidad relativa, ¿no? A ver, vamos a ponerla acá ya. Es la velocidad con la que B y ahora B es el sistema de referencia, B se considera en reposo, y B está viendo, ¿no? Observa que A se le acerca. A razón de más 2 metros por segundo, pues, ¿no? En este caso. ¿Qué va a pasar cuando los móviles se van al encuentro? O sea, la velocidad de A, ¿no? Que sea 9 metros por segundo, la velocidad de B, ¿no? Menos 7 metros por segundo, significa que está yendo hacia la izquierda, ¿no? Este significa que está yendo hacia la derecha. O sea, están yendo al encuentro, ¿sí o no? Entonces tenemos que la velocidad relativa de A con respecto a B, ¿no? Viene a ser velocidad de A menos velocidad de B. Entonces la velocidad relativa de A con respecto a B sería velocidad de A, 9, menos la velocidad de B. Pero la velocidad de B es negativa porque está yendo para la izquierda. Entonces, menos por menos más, y en este caso tenemos 9 más 7, 16. La velocidad relativa de A con respecto a B en este segundo caso, ¿no? Es la velocidad con la que B, considerado en reposo, ¿no? O el sistema de referencia, ve que se le acerca a A. Como este se acerca a 9 metros por segundo, y este también se acerca a 7 metros por segundo, en un segundo, A se ha acercado a B 9 metros, y B se ha acercado a 7, 9 más 7, 16, ¿no? Porque B se está considerando como si estuviese en reposo. Y la velocidad relativa de B con respecto a A sería así, ¿no? Velocidad relativa de B con respecto a A sería velocidad de B menos velocidad de A. Muy bien. Bueno, acá tenemos en forma vectorial, ¿no? Se han olvidado de ponerle su raíz encima. Pero vean mejor el ejemplo que les he dado porque se entiende mejor, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora los problemitas. Muy bien, veamos ahora los problemitas, ¿ya? Bien, veamos acá. Bien, vamos a ver ahora el primer problema. Dice, cuatro vectores actúan en el origen de coordenadas como muestra la figura. Determine el ángulo θ para que el vector resultante se encuentre sobre el eje Y. Bueno, vamos a poner la figura un poquito más grande, ¿ah? A ver, más grande acá.
A ver, como hemos visto en la teoría, ¿no? Hemos visto en la teoría vamos a descomponer el vector 20 raíz de 2. ¿Está bien? Bueno, vamos para no confundirnos, porque nos va a salir muchas rayas, vamos a ver aquí esto, vamos a trasladar los vectores de compuestos, ¿no? O mejor dicho, sus componentes, a este sistema de ejes coordenados, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos pues la abscisa. Y acá tenemos la ordenada, ¿ya? Entonces descomponemos el vector 20 raíz de 2, ¿está bien? Para eso vamos a trazar paralelas. A ver, vamos a ponerlo con este amarillito, a ver, acá. Entonces trazamos una paralela, un ratito. Paralela al eje Y a partir de la cabeza, ¿no? Ahí está. Y trazamos una paralela al eje X a partir de la cabeza del vector, ¿no? Entonces tenemos dos componentes. Vamos a ponerlo con azul, a ver. Acá tenemos una componente en el eje X. Y tenemos una componente en el eje Y. Más o menos se ve, ¿no? Muy bien. A ver. Este vector rojito, 20 raíz de 2, ¿no? Ha sido reemplazado por esta componente en el eje X y por esta componente en el eje Y. La componente en el eje X va a ser la magnitud de la resultante, o sea, 20 raíz de 2, como no está pegado al ángulo, va a ser el seno, ¿no? Entonces va a ser 20 raíz de 2 por el seno. 20 raíz de 2 por el seno de teta. Y la otra componente que está pegado al ángulo va a ser 20 raíz de 2, como hemos visto en la teoría, por el coseno. ¿Correcto? Muy bien, vamos poniendo los ángulos que estamos obteniendo, perdón, los vectores que estamos obteniendo, ¿no? Pero primero vamos a poner acá, a ver, el vector verde que está acá de 20 unidades, ¿está bien? A ver, ahí vamos a hacerlo bonito con la flechita, a ver, ahí está. Acá tenemos el vector de 20 unidades, ¿ya? Vamos a poner acá 20. Tenemos este vector amarillo que está para la izquierda. A ver. Bueno, acá le han puesto menos 60, pero debe ser 60 nomás, ¿no? La posición ya te dice que su magnitud es negativa, porque está, bueno, perdón, no va a haber magnitud o módulo negativo, sino el signo me está indicando que está para la izquierda. Como ya está para la izquierda, solamente le pongo su valor nada más, ¿ya? ¿Ok? 60. Muy bien. Ahora vamos a colocar los vectores que hemos obtenido, ¿no? Tenemos acá el vector azul, ¿no? Vamos a poner un poquito más arriba. A ver, acá. Que es igual a 20 en raíz de 2. 20 raíz de 2 por el seno de teta, ¿no? Y el otro vector también azul, que está hacia arriba. Bueno, lo puse un poquito movido y vamos a ponerlo bonito, ¿eh?
Ahí está. Ya. Que es igual a 20 raíz de 2, ¿no? 20 raíz de 2 por el coseno de teta. Estos dos vectores azules son las componentes del vector rojo. Ahora vamos a calcular las componentes del vector azul de 50 unidades. ¿Está bien? Entonces, para eso, vamos a trazar nuevamente paralelas a partir de acá. Paralela a la dirección Y. Y paralela a la dirección X, ¿no? Y obtenemos los siguientes vectores. Vamos a ponerlo aquí con rojito, a ver. Acá tenemos una componente. Vamos a colocar primero la componente en el eje Y. Y acá la componente en el eje X. Muy bien. Como este está pegado al ángulo, va a ser 50 por el coseno de 37. Y esta otra componente va a ser 50 por el seno, ¿no? Pero no está pegado al ángulo. Muy bien. Entonces, vamos a colocar acá los vectores componentes que estamos obteniendo. Un minuto, ¿eh? Un minuto, ahorita regreso. Menos. Muy bien. Bueno, entonces tenemos acá este vector que es igual a ¿qué? 50, ¿no? 50 por el coseno de 37. Y este vector de acá que va a ser 50 por el seno de 37, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a dar solución al problema, ¿no? Bueno, ya estamos dando solución, ¿no? Vamos a poner acá solución. A ver. Dice, 4 vectores actuando en el origen de coordenadas, como muestra la figura, determine el ángulo θ para que el vector resultante se encuentre en el eje Y. O sea, el vector resultante va a estar en el eje Y. Si el vector resultante está en el eje Y, ¿no? Entonces decimos la resultante en el eje X va a ser igual a 0, porque el vector me va a quedar en el eje Y, para arriba, para abajo, no sé. Pero el vector resultante va a estar en el eje Y. Entonces, la resultante, ¿no? En el eje X debe ser igual a 0. La resultante en el eje X, ya saben, para la derecha positivo, para la izquierda negativo, ¿no? Entonces tenemos acá 20 raíz de 2, ¿no? A ver, vamos a calcular primero aquí, ¿cuánto es 50 coseno de 37? ¿Ah? Acá tenemos 50, ¿no? Por el coseno de 37, ¿no? Que viene a ser ¿cuánto? 4 quintos, ¿no? Entonces, sacando quinta 10 por 4 sería 40. Este vector va a ser igual a 40. ¿Ya? Entonces, calculamos la resultante en el eje X. Para la derecha positivo, 20 raíz de 2
¿Está bien? Por el seno de teta más el vector verdecito también está para la derecha, positivo, ¿no? 20. El vector rojito, que es 40, también para la derecha, positivo, que es igual a 40. Y el vector amarillo está para la izquierda, que sería negativo, ¿no? Y esto va a ser igual a 0. Como sabemos sumar, 20 más 40, 60, menos 60, 0. Entonces nos va a quedar aquí que 20 raíz de 2, ¿no? 20 raíz de 2 por el seno de ese ángulo teta es igual a ¿cuánto? Es igual a 0, ¿no? A ver, un ratito. Igual a 0, ¿no? Estamos acá. Ya. Ya. Muy bien. 20 raíz de 2 va a pasar a dividir, ¿no? Entonces tenemos aquí que el seno de teta va a ser igual a 0 sobre 20 raíz de 2. Pero 0 sobre un número es igual a 0. Entonces tenemos que el seno de teta va a ser igual a 0. ¿De qué ángulo su seno es igual a 0? De 0 grados, ¿no? ¿Está bien? Entonces tenemos en este caso, ¿no? Que el angulito teta va a ser igual a ¿cuánto? A 0 grados. ¿Está bien? Correcto. La respuesta sería 0 grados. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es la D. Respuesta a la D. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente problema. ¿Ok? Muy bien. En el sistema de vectores fuerza mostrado en la figura, ¿qué fuerza debe agregarse al sistema para que la fuerza resultante sea 24.7 newton? A ver, como me dice el sistema de fuerzas, entonces vamos a colocar aquí, a ver, a este vector le voy a llamar F1, ¿sí? F1, vector. Aquí le voy a llamar F2, vector. Y aquí F3, vector. ¿Está bien? Primero voy a descomponer F1. Ya sabemos que trazamos paralelas, ¿no? Entonces, vamos a trazar a partir de la cabeza una paralela al eje Y y una paralela al eje X. ¿Ok? Ahora, voy a utilizar un poquito de trigonometría, de geometría en este caso, ¿ya? Para hacerlo más rápido. Ahí está. A ver, a ver. A ver. 37, 90, porque yo trazo una paralela, ¿no? Y acá sería 53. Tenemos el triángulo 3, 4, 5, ¿no? A 90 se opone 5 por 3, ¿no? 5 por K, pero K en este caso vale 3. A 37, 3 por 3. O sea, 9, ¿no? Y a 53, 4 por 3. O sea, 12. Entonces, esta longitud de acá para acá, a este punto sería 12, ¿no? Vamos a ponerlo con azulito, a ver. 12. Esta longitud va a ser 9, o sea, este punto acá en el sistema de eje coordenado va a ser 9. Entonces, tenemos en este caso que el vector, a ver, el vector F, ¿no? Acuérdense, el vector F1, hemos visto en la teoría,
Cuando comienza del sistema de ejes coordenados, porque este punto va a ser 0,0, entonces va a ser el par ordenado, ¿no? 12 para la abscisa, punto y coma, menos 9 para la ordenada. Ese es el vector F1. ¿Está claro? ¿Ya? Punto en la cabeza menos punto en la colita, ¿no? Como la colita es 0, entonces queda 12,9, como hemos visto en el ejemplo de la teoría, ¿no? Ahora veamos también las coordenadas de F2. Simplemente aquí vamos a calcular las coordenadas, ¿está bien? Aquí nuevamente trazamos paralela. A ver. Un poquito más rápido porque se va la hora. Paralela al eje Y y acá paralela al eje X. Nuevamente aquí, ¿no? Acá es 90, hemos trazado una paralela, ¿no? Hemos trazado una paralela al sistema de ejes coordenados que se corta formando 90 grados, ¿no? Entonces acá será 90. Bien, ¿me escuchan? 37, acá 90, acá sería 53, ¿no? No cambié el color, no sé por qué no cambié el color. Ya. Muy bien. Bueno, entonces a 90, ya cambió. Ya. También tenemos acá el triángulo 3, 4, 5, ¿no? ¿Está bien? A 90 se pone 20, que viene a ser 5 por K. A 37 sería 3 por K. Y a 53, 4 por K. Evidentemente, vamos a poner con otro color a ver, ese K va a ser igual a 4, porque me dé 20, ¿no? O a 5 por 4, 20, acá también 4, den 4, ¿no? Entonces 3 por 4, ¿cuánto va a ser? 3 por 4, 12, ¿no? 12. Quiere decir que esta longitud va a ser igual a 12, ¿sí? Es decir, acá sería 12, ¿no? En este punto, de 0 a este punto sería 12. ¿Está bien? Muy bien. Y 4 por 4, 16. O sea, de aquí para acá va a ser 16. Quiere decir entonces que este punto es el vector, comienza el origen de coordenadas. Tenemos que F2, el vector F2 va a ser el par ordenado, ¿no? 16 para la abscisa, punto y coma, 12 para la ordenada. Muy bien. Ahora solamente me falta descomponer 5, ¿no? Nuevamente trazamos las paralelas. A ver. Muy bien. Vamos a ver las componentes. Solamente tenemos que calcular acá la longitud de los lados, ¿no? A 53, acá sería 37, ¿no? 37. ¿no? Y acá sería 90, ¿no? Ahí está. Entonces, esto vale 5. A 37 se va a poner ¿cuánto? A 37 que está acá arriba se pone 4, ¿no? Perdón, a 37 se pone 3. Y a 53, 4, ¿no? Entonces sería el triángulo 3, 4, 5, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el vector F3 sería este punto, ¿no? F3 sería, ¿no? Tenemos menos 3 para la abscisa, punto y coma, 4 para la ordenada, ¿está bien? Como esto mide 4, de 0 a este punto, acá va a ser 4, ¿no?
Ahí está. Muy bien. Entonces ya tenemos los vectores F1, ¿no? Dice, ¿no? En el sistema de vectores fuerza mostrado en la figura, ¿qué fuerza debe agregarse al sistema para que la fuerza resultante sea 24,7? Es decir, si sumamos F1, ¿no? Vectorialmente, más F2, más F3, ¿está bien? Más aquí, ¿qué fuerza le debemos agregar? Vamos a poner una fuerza Fx que nos están pidiendo agregar. Y esto va a ser igual a la resultante, ¿no? Que es 24,7, ¿no? Una fuerza resultante. Y todo lo vamos a poner, ya sabemos que los vectores se representan por pares ordenados. F1, 12,9, ¿no? ¿Correcto? F1 va a ser 12, menos 9. Más F2, vamos a hacer un poquito más grande, ¿ah? Para que lo puedan ver mejor. F1 va a ser 12,9, ¿no? Menos 9. F2, acá está, 16,12. F3, menos 3 para la abscisa, 4 para la ordenada. Más el vector Fx. Y esto va a ser igual a la fuerza resultante, que es, por dato, 24,7. Hemos visto, para sumar dos pares ordenados se suman los primeros términos. 12 más 16 sería 28. Acá sumamos los segundos términos. 9 menos 12 va a ser igual a 3. Hubiese podido sumar todas las primeras componentes también, pero estoy sumando paso por paso, ¿ya? Para que no se equivoque. Y acá tenemos 24,7, ¿no? Ahora, 28 menos 3, ¿no? ¿Cuánto va a ser? 25. 3 menos 4 va a ser menos 1. Perdón, 3 más 4 va a ser igual a 7. Estamos sumando, ¿no? Y aquí simplemente, como ya saben, despejamos f de x. (24,7) menos 25,7. ¿Está bien? Entonces, f de x, ¿no? Es lo que nos están pidiendo calcular. El vector f de x va a ser igual. A ver, en este caso vamos a restar las primeras componentes. 24 menos 25. Voy a dejarlo indicado mejor. O sea, paso por paso, ¿ya? 1,7, ¿no? La segunda componente, 7 menos 7. ¿Está bien? Estas son las segundas componentes. Y tenemos entonces que el vector f de x va a ser igual, a ver, menos 1, ¿no? 24 menos 25, punto y coma, 0. ¿Está bien? Entonces la respuesta sería la A. ¿Ok? Veamos el siguiente problema. A ver. Muy bien. Dice, en la figura se muestran tres vectores coplanares representados a escala, considerando el eje X horizontal y el eje Y vertical. Indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bueno, en este caso, a ver, vamos a ver.
Vamos a bajarlo un poquito, ¿eh? Ahí está. Bien, lo que vamos a hacer en este caso es lo mismo que hemos hecho en el problema anterior. ¿Ya? Bueno, a ver, vamos a ver. Primero voy a hallar las coordenadas del vector A, ¿no? De la cola y de la cabeza. Para que sea mucho más fácil, lo que vamos a hacer es trazar aquí el sistema de ejes coordenados. Acá, mira, a ver. A ver, lo tratamos con, he utilizado, ya pues con amarillo, ¿no? A ver, acá. Acá tenemos la abscisa, ¿no? Y la ordenada, ¿está bien? La abscisa acá y la ordenada acá. Bueno, en este caso me voy a dar cuenta fácilmente, ¿no? Que las coordenadas, si este es el 0,0, este punto acá es el 0, punto y coma 0, ¿no? 0,0. Entonces acá tenemos 3, ¿no? 3 para la izquierda, ¿sí o no? Y acá tenemos 3 para arriba. Entonces el vector A va a ser el par ordenado, X, Y es el par ordenado es X, punto y coma Y, ¿no? Primero la abscisa, después la ordenada. La abscisa en este caso va a ser menos 3. Y la ordenada va a ser 3. ¿Está bien? Entonces, la primera proposición sería verdadero, ¿no? A ver, la primera proposición no ha salido acá, pero vamos a ponerlo acá, vamos a escribirlo, ¿no? Acá me ponen así un paréntesis, voy a poner verdadero o falso, y me están afirmando de que el vector A es igual a menos 3, punto y coma 3. Como pueden apreciar, la primera afirmación sería verdadera, pues, ¿no? Verdadera. Muy bien. La segunda afirmación me dice lo siguiente. A menos B, aquí para poner verdadero o falso, dice A menos B, vectora, con su raíz encima. Acá sí está bien escrito, ¿no? Así debería ser, pues, ¿no? Para que el alumno no se confunda, ¿no? Pero si a veces pone la rayita y a veces no pone la rayita, nos confundimos un poquito, ¿no? Ya está. A ver, entonces ahora vamos a calcular simplemente como comienza el origen de coordenadas. Acuérdense que cuando el vector comienza del origen de coordenadas, ¿no? El vector va a ser simplemente el punto de la cabeza, porque el punto de la cola es 0, ¿no? Esto menos 0 es eso mismo, ¿no? Entonces, nuevamente aquí vamos a trazar el sistema de ejes coordenados aquí en este punto, ¿ya? Acá tenemos nuevamente la abscisa. Y acá tengo la ordenada, ¿no? Entonces acá tenemos, a ver, cuento los cuadraditos. Me está diciendo que cada cuadradito es 1, me olvidé decirle, ¿no? Pero acá está, pues 1, ¿no? Entonces cuento acá. 1, 2, 3, 4. Entonces el punto será 4, ¿no? 1, 2, 3. Acá será 3. Entonces tenemos que el vector B va a ser primero la abscisa. 4 para la abscisa. ¿Está bien? Punto y coma. Menos 3 porque está para abajo, ¿no? Menos 3 para la ordenada. Entonces ahora sí voy a sumar acá, ¿no? A ver, el punto A, menos 3, punto y coma, 3, ¿no? El vector A. El vector B, 4, punto y coma, menos 3, ¿no? Menos 3. A ver, ya hemos visto que vamos a restar los primeros términos y los segundos términos, ¿no? Me debe salir esto para que sea verdadero, ¿no? Menos 3, menos de la resta y el número que es 4. Ahora las segundas componentes.
3 menos de la resta, y el número es negativo, allá menos 3. Menos 3 menos 4 es menos 7. Menos por menos más, acá sería 6. Entonces, evidentemente, la segunda afirmación que sería falsa. Veamos ahora la tercera. ¿Ahí? Muy bien. En la tercera me dice A más B menos 2C. A más B menos 2 veces el vector C. Eso es igual a 6,2, dice, ¿no? 6,2. Bueno, con el vector C también hago lo mismo, ¿no? A ver. Trazamos acá la abscisa y la ordenada. ¿Está bien? Y contamos. ¿Está bien? A ver, 1, 2. Bueno, acá tenemos el punto 2, ¿no? Aquí, ¿no es cierto? 1, 2. Acá tenemos 2, entonces. Entonces, el vector C, ¿no? El vector C viene a ser, ¿no? 2 para la abscisa, positivo porque está para la derecha, y 2 para la ordenada, también positivo porque está para arriba. Bueno, entonces veamos acá cómo saldría. A ver, el vector A es menos 3, punto y coma 3. El vector B es el vector par ordenado, 4. Menos 2 veces el vector C. Hay unos botoncitos acá que no debo apretar. El vector C, 2,2. Y esto debe ser igual a lo que dice acá, 6,2. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces, pero primero vamos a multiplicar por 2 acá, ¿ya? O primero vamos a sumar este, a ver. Sumamos estos dos de acá primero, ¿ya? Sumamos los primeros términos, menos 3 más 4 sería 1, punto y coma 3 más menos 3 sería 0, porque sería así, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo mejor paso por paso, ¿ya? A ver si nos alcanza. A ver. Entonces decimos los primeros términos, ¿ya? ¿Está bien? Lo tenemos ahí menos 3 más 4. Punto y coma. Ahora los segundos términos. 3 menos 3, ¿no? Menos, acá vamos a multiplicar, simplemente se multiplica, ¿está bien? Acá va a ser 4, punto y coma 4. Está. 3 menos 4 va a ser 1. Y 3 menos 3, ¿cuánto va a ser? 0, ¿no? Ahora vamos a restar los primeros términos. 1 menos 4, punto y coma. Los segundos términos. 0 menos 4. Y lo que nos va a salir acá va a ser menos 3, punto y coma, menos 4. Entonces la segunda afirmación, la tercera afirmación también sería falsa. ¿Está bien? Muy bien, veamos el siguiente problema. No va a faltar tiempo. Ya. Una partícula gira en sentido horario partiendo del reposo en el punto A, como muestra la figura. Si tarda 10 segundos en girar 2 vueltas y media en una circunferencia de radio 5 metros, determina su velocidad media y su rapidez media. Muy bien. Entonces va a dar una vuelta, miren, da una vuelta, va a llegar al mismo punto. La segunda vuelta
también va a llegar al mismo punto, más media vuelta va a llegar a este punto de acá. Hemos visto que como están pidiendo acá primeramente la velocidad media, recordemos que la velocidad media viene a ser el vector desplazamiento entre el tiempo. ¿Está bien? El vector de desplazamiento es el vector que une el punto inicial con el punto final. Este de acá viene a ser el vector de desplazamiento. Ahora, ¿cómo calculamos el vector de desplazamiento? Como hemos visto en la teoría, ¿no? El vector de desplazamiento, ¿no? Sería en este caso particular, ¿no? Punto de la cabeza menos punto de la colita. X final menos X inicial, ¿no? Estrictamente hablando sería con su raíz encima, ¿no? Como esto mide 5, ¿no? Esto también mide 5 porque es el radio. Entonces, este punto de acá, este punto, ¿no? De aquí sería X final, que sería igual a más 5, porque está para la derecha, ¿no? Considerando acá el sistema de ejes coordenados. Y este punto de acá sería menos 5, que sería el punto final, ¿no? Que no le pone la F, ¿no? Este sería el punto inicial, ¿sí o no? Entonces sería, en este caso, el vector de desplazamiento sería más 5 menos el punto, perdón, a ver. El punto final sería, a ver. Acá he puesto mal la nomenclatura. Vamos a corregir acá. Acá cometí un error, ¿ya? Ya, ahora sí. Mira, estamos diciendo que el vector de desplazamiento es el vector que va del punto inicial al punto final. Ahí está, ¿ya? ¿Entendido? Entonces, en este caso, ¿no? El punto inicial sería este, el punto A, y dice inicial, y llegó acá, ¿no? Este es el punto inicial, y este sería el punto final, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en este caso, el vector de desplazamiento sería el punto final, que sería más 5, porque está para la derecha, menos el punto inicial, que sería menos 5, porque está para la izquierda. Entonces, tenemos que el vector de desplazamiento, en este caso va a ser menos por menos más, va a ser 10. ¿No? La unidad va a ser metros. Entonces, todo esto ha pasado en un tiempo de 10 segundos, ¿no? El tiempo donde ha dado 2 vueltas y media es un intervalo de tiempo de 10 segundos. Entonces tenemos que la velocidad media viene a ser el vector de desplazamiento. Me olvidaba acá ponerle su signo positivo. A ver, vamos a ponerle su signo positivo allá. Para que me indique que es vector, ¿no? Menos por menos más, ¿no? 5 más 5, 10. Entonces esto va a ser más 10 metros. Entonces la velocidad media va a ser el vector de desplazamiento, que va a ser más 10 metros entre el tiempo, que es 10 segundos. ¿Está bien? Entonces, la velocidad media viene a ser más 1 metro por segundo. Velocidad media.
Bien, vamos a ver ahora la rapidez media. La rapidez media se le llama V nada más, ¿no? Y recordando la rapidez media, viene a ser el recorrido en el intervalo de tiempo respectivo, es una cantidad escalar. Bueno, como ha dado aquí dos vueltas, ¿no? Para una vuelta, el recorrido va a ser, ¿no? La longitud, la circunferencia, que viene a ser 2pi por el radio, ¿no? Para 2 vueltas, el recorrido será, pues, 2 veces, ¿no? O sea, 4pi r, ¿sí o no? Para media vuelta, será la mitad de una vuelta, ¿sí o no? El recorrido será, vamos a poner así mejor, acá. Aquí vamos a poner el recorrido mejor, ¿ya? Recorrido. Media vuelta va a ser pi r, ¿no? Entonces, para 2 vueltas y media, ¿no? Va a ser 5pi r. ¿Entendido? Muy bien. Cinco pi r. Pero como r vale 5 metros, sería 5 pi r, o r que vale 5, entonces va a ser 25 pi. Muy bien. ¿Está bien? Tenemos entonces que la rapidez media va a ser el recorrido, lo que realmente ha recorrido, que viene a ser la longitud, dos veces la longitud de la circunferencia, más media longitud de la circunferencia, sería 25 pi metros, ¿no? Entre el tiempo que viene a ser 10 segundos. ¿Está bien? Entonces la rapidez media viene a ser 2,5 pi metros por segundo. Un camión y un auto con MRU pasan simultáneamente por un punto A. Vamos a colocar acá el punto A. Vamos a dibujar acá el camión. A ver. Y aquí el autito. Así nomás, rápidamente. ¿Sí? Ya. Si al cabo de 40 segundos se equidistan de un punto B, vamos a colocar acá el punto B.
X significa igual, ¿no? Igual distancia. O sea, uno va a llegar aquí y el otro va a llegar acá, el más rápido, ¿no? Esta es la misma distancia. Vamos a poner acá una rayita o dos rayitas, acá dos rayitas, para indicar que estas distancias son iguales, ¿está bien? Su rapidez se suman 50 metros por segundo. Determine la distancia entre los puntos A y B. Muy bien. Entonces vamos a suponer que el camión es más lento y el auto más rápido. ¿Está bien? Muy bien. Me está pidiendo la distancia entre A y B, ¿no? Entre A y B. Entonces vamos a suponer lo siguiente, ¿ah? El camión va a llegar acá, a este punto, y el auto va a llegar aquí. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la rapidez del camión que sea, digamos, 1. Y la rapidez del auto que sea 2. Ya. Entonces vamos a poner acá la distancia que recorre 1, ¿no? Va a ser, digamos, de 1. Y la distancia que recorre el auto, que es más rápido, va a ser de 2. De aquí para acá que sea de 2. Muy bien. Entonces, evidentemente, esta distancia, que lo voy a poner en azul, de acá para acá, ¿no? Esta distancia de aquí para acá, ¿no? Va a ser de 2 menos de 1. De 2 menos de 1, ¿sí o no? Toda esta distancia menos de 1. Y como esta es la mitad, entonces acá va a ser de 2 menos de 1 dividido entre 2. ¿Está bien? Acá también va a ser de 2 menos de 1 dividido entre 2. Como me están pidiendo, a ver, lo que me piden es esto de acá. Vamos a poner por aquí, piden. Piden la distancia desde A hasta B. O sea, solamente tengo que sumar D1 más D2 menos D1, D2 menos D1 dividido entre 2. Ahora voy a sumar rápidamente así. Voy a multiplicar en cruz nomás, ¿ya? ¿Está bien? Entonces acá tenemos la distancia, ¿no? De A a B que me están pidiendo calcular. Va a ser igual a 2 de 1 más de 2 menos de 1, ¿está bien? Y dividido entre 2. Aquí tenemos que 2 de 1 menos 1 de 1 va a ser de 1. Entonces la distancia que me están pidiendo desde A hasta B va a ser simplemente de 1 más de 2 dividido entre 2. Muy bien. Ahora decimos acá, a ver, vamos a calcular para el camión. ¿Sí? Los dos realizan MRU. Para el camión tenemos en este caso de que la velocidad es distancia sobre el tiempo, ¿no? Velocidad o rapidez, distancia sobre tiempo, ¿sí? Para el caso del camión, tenemos que la rapidez del camión 1
va a ser igual a la distancia que recorre 1, que sería D1, entre el tiempo, ¿no? Como dice 40 segundos, entonces ambos han recorrido, pues, todo ese tiempo de 40 segundos. El camión llegó aquí y el auto llegó acá en el tiempo de 40 segundos. ¿Está bien? Entonces, entre 40. Ahora para el auto también, ¿no? La rapidez del auto, ¿no? Va a ser igual a la distancia que recorre el auto, que va a ser de aquí para acá, que sería D2, ¿no? D2 entre el tiempo, que también es 40. El dato del problema me dicen de que las rapideces suman 50, es decir, B1 más B2 es igual a ¿cuánto? Es igual a 50. Pero B1, ¿qué cosa es? Acá tenemos B1, que es D1 sobre 40. B2 va a ser D2 sobre 40. Suma de quebrados homogéneos, se pone el mismo denominador y se suman los numeradores, ¿no? Entonces tenemos acá D1 más D2 va a ser igual, 40 por 50 va a ser 2000. ¿Qué sería la respuesta, no? Perdón, nos están pidiendo D1, ¿no? Lo que piden es D1 más D2 sobre 2. Entonces la distancia, vamos a ponerlo con rojito, a ver, la distancia de A a B sería D1 más D2, que sería 2000, entre 2, que va a ser igual a ¿cuánto? A 1000 metros. Esa es la distancia que hay entre A y B. La respuesta sería la A. Muy bien. Veamos el siguiente problema. Profesor Percy, disculpe que lo corte. Se pasó la hora, ¿no? Sí, profesor, tiene que cortar porque hay otro profesor que está en espera. Ya. Entonces, queda pendiente, ¿eh? Queda pendiente esos problemitas. Sí, un poco largo el tema. Bueno, ya. Entonces voy a dejar de compartir.